Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a 3 para todos. Bueno, hoy volvemos con nuestro querido Cobra, con nuestros queridos Wolverine. Hoy hemos estado jugando, bueno, estamos jugando muchos días, aunque no siempre salgamos y hagamos vídeos de ello. Y hemos estado jugando y hoy nos ha pasado una pequeña incidente en el Wolverine, ¿vale? Que puede parecer que ha pasado algo muy grave, ¿vale? Puede parecer, pero en realidad nada menos de la realidad. Simplemente se ha salido, a ver, ese zoom, la bola esta, ¿de acuerdo? De la mangueta, se ha salido la bola de la mangueta, que ahora la volveremos a colocar, hay que desmontarlo, lógicamente, y la volveremos a colocar. Algunos intentarían meterle la presión, pero no es buena idea, aparte que queda muy tenso aquí. Entonces la vamos a colocar y listo. Espero que la mangueta no parece que se haya rajado, simplemente que el plástico es flexible, ¿de acuerdo? Es un plástico bastante flexible, como podéis ver si miráis el brazo. Es un plástico muy flexible y, lógicamente, es como se dobla el brazo. Es bastante flexible y, lógicamente, pues bueno, pues en un golpe contra la pared que le ha dado mi hijo, que no sé si está grabado, ahora miraré y ya lo añadiré si está grabado, ha pasado esto. La verdad es que nos lo hemos pasado en grande con estos cochecitos. Han sido fenomenales. Estos van muy bien, muy contento con los HSP, estos Wolverine. Algunos me habéis dicho que las habéis comprado, que después de ver los vídeos en nuestro canal y ver una oferta en Banggood que ha estado bastante interesante, deciros que nosotros hemos cambiado los rodamientos de las manguetas, los que van aquí, lleva por el... Viene con casquillo de latón, en el anterior vídeo lo podéis ver. Los rodamientos en el exterior son de... Acércame la llave. Como vamos a tener que quitar la rueda, pues vamos ya con ello. Era este, ¿no? Sí. No te saben la llave ni del cobre. No sé qué llave es cuál, sí. En la parte exterior, ¿de acuerdo? Lleva un rodamiento de 5 por 10 por 4 milímetros y en la parte interior lleva 10 por 15 por 4 milímetros. De ancho son iguales, son los dos de tal, pero el interior es más ancho y el interior es menos ancho. Y ya está. Y con eso ya tenéis la rueda afuera y simplemente nos toca soltar aquí la tapa, soltar la mangueta de aquí, volver a meterla y listo, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello, no vamos a hacer un vídeo de esto, o si lo hacemos así a cámara rápida, porque tampoco tiene demasiado sentido, pero ya está. ¿De acuerdo? Y tiene una arandela dentro, así ya podéis ver también un poquito cómo reparamos las manguetas. La mayoría de las manguetas van iguales, ¿de acuerdo? Llevan aquí una especie de arandela o de metal o de plástico, como es en este caso, que no quiere salir ahora. Nunca forcéis solo un lado, o los dos lados. ¿Veis la tal? Esto tiene una forma de bola además, fijaros. Es como tiene una forma de bola, entonces aquí es donde asienta la bola esta. En este de aquí es donde asienta la bola y donde la bola va girando. ¿De acuerdo? Ahora la engrasamos un poquito para que no se marque la bola y vaya bien. Estaban engrasadas, hay que volver a engrasarlas. Pero bueno, tenemos ahí. Pero vamos primero a meter la bola dentro de la mangueta. Ahora el proceso es simplemente metemos la bola, ¿de acuerdo? Metemos un poquito de grasa. Bueno, aquí trae mi hijo un poquito de grasa, simplemente mojamos un poquito, nos hemos pasado incluso, pero bueno, y lo metemos dentro de la mangueta. Ponemos la tapa en su posición, ¿de acuerdo? Es importante que tenga y vaya en su posición. Y de hecho, cuando venían las tapas, venían torcidas, o sea que si os compráis, revisad que vengan rectas. ¿Te acuerdas que venían torcidas? Sí.
Y de esta forma la bola, ¿vale?, cuando gire con la dirección va a estar perfectamente engrasada. No hace falta mucha grasa, ¿eh? No es algo del otro mundo ni nada de eso. Es simplemente un pelín, ¿de acuerdo? Es solo un poquito. ¿No era este? No, era grande, este. Bueno, pues ahora simplemente apuntamos bien. Y volvemos a apretar. Y con eso ya lo tenemos otra vez en su sitio. Apretamos el soporte de la mangueta, pero la mangueta tiene que quedar prácticamente sin juego, muy poco, porque eso son luego holguras, ¿de acuerdo? No tiene que tener movimiento, pero sí tiene que tener movimiento libre y rotativo, ¿de acuerdo? Totalmente libre, pero que no tenga movimiento dentro de la mangueta, como está ahora. Perfecto, pues ahora ya vamos a ver si lo podemos colocar todo, que sería colocar, o si me toca soltar. ¿Por qué me toca a lo mejor soltar? Pues porque a lo mejor no consigo, introducir, tengo que soltar arriba también, ¿de acuerdo? Que yo creo que sí, que un poquito vamos a tener que soltar arriba, no pasa nada, aflojamos un poquito arriba, porque si no queda muy forzado la introducir el tornillo y nos arriesgamos a que en vez de entrar recto dentro de la rosca nos entre torcido, y es mejor, por perder 2 minutitos en aflojar, no nos vamos a jugar una mangueta, ¿de acuerdo? No tendría sentido. Y ya, si podemos y comprobamos que aquí se puede, que entre recto, que ya sí, como vais a ver, entra totalmente recto, ¿de acuerdo? Que no entre nada doblado. Y aquí ya vamos apretando un poquito, pero con cuidado, porque el palier, al no haberlo sacado, tiene que ir en su posición. Para cuando vayamos apretando va a ir entrando en su sitio, en el vaso del diferencial, ¿de acuerdo? Igual que los Maverick, ¿no? Sí, es más o menos un sistema muy parecido al que llevan los Maverick. Bueno, de hecho es igual, y el mismo que lleva un Mugen MBX8, etcétera, es el mismo sistema. Y el mismo que lleva el Hobo VS Pro 2, ¿no? El VS Pro 2 le han puesto también el sistema por manguetas, exactamente. Te quita giro, pero te salva el brazo. Bueno, tampoco es tan así. Vamos a comprobar la medida. Yo cuento las roscas que tengo en cada lado. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Pues aquí dejamos una. Y ahora comprobamos de todas formas la alineación, ¿de acuerdo? Una vez que esté puesto, comprobamos la alineación. A ver si consigo que enfoque delante y no atrás. Aquí y aquí 2. Ahí. Y en principio, contando la rosca, debería estar casi alineado. Pues ya nada más que nos queda meter a presión aquí el link de dirección, que se había salido. Nos giramos la dirección, la colocamos y apretamos con fuerza. Dato curioso. Bueno, pues ya le hemos metido, ya está todo en su sitio, vuelve a funcionar, tenemos diferencial funcionando. Y ya solo queda volver a montarlo, bueno, y limpiar los coches, claro está. Y comprobar que la alineación, ¿dónde está la tuerca? ¿No? Y comprobar que la alineación esté perfecta y listo. No puedo alejar más así. No me deja deshacer más zoom. Pues ya hemos reparado la bola de la mangueta. Tendremos que comprobar si se sale o no, y si vemos que se sale mucho, pues nos tendremos que plantear coger una mangueta nueva. Que de todas formas, en este coche, por AliExpress, las manguetas están muy económicas. Cuesta un poquito encontrarlas porque no vienen como pieza de Wolverine, sino viene con un número de referencia HSP, ¿de acuerdo? Ya está otra vez todo en su sitio, podéis ver, y la alineación es correcta en principio. Ahora lo comprobaré bien, pero en principio la alineación, me gusta comprobarlo con algo recto. Dejamos un mínimo de caída, tiene un poquito menos que este lado. Así que como tiene un poquito menos, tenemos la opción de, a través de la llanta, llegar a la bola, ¿de acuerdo? Pero también se pueden quitar los tornillos de la llanta. Y simplemente aflojamos un pelín
No, en este caso era apretar este, perdón, le he hecho al revés. Y esto de grabar y atinar con los tornillos, ahí y un poquito más. Y ahora ya, ¿no? Y ahora ya tenemos la alineación que queríamos, si no me equivoco, que es justo de 3 milímetros aquí, ¿vale? Exacto, y aquí igual, en el otro lado, exactamente igual. Un pelín menos. Un pelín menos. Esto no es la forma científica, pero bueno, el coche tampoco es un coche super pro para hacer, digamos, la forma científica, que sería con un ángulo, pero ya, o con un nivel. Ya tenemos el coche listo, ¿de acuerdo? Vamos a quitar el flash, que es hacer un poquito zoom, y ya tenemos el coche listo. Lo único que no me gusta de los Wolverine es la carrocería, que rompe con mucha facilidad, sinceramente. Es uno de los puntos flacos que yo le veo a este coche. La carrocería es muy bonita, además. Me parece que es una carrocería muy bonita, pero me da a mí que va a romper en muy poco tiempo, porque ya tiene alguna raja todas ellas. Y la verdad es que es una pena que rompan, pero es así. Es lo que por desgracia parece que hay. En esta carrocería, que es de PVC, no es de Lexan, y al ser de PVC es menos resistente. Yo, por ejemplo, la del Cobra, todavía la de serie, tiene alguna pequeña raja aquí. Sí, esa es la que ¿De acuerdo? estaba señalando. De los aterrizajes, cuando comprime máximo suspensión y hace aquí la flexión. Ha rajado aquí y aquí, pero todavía está lejos de romper por aquí. ¿De acuerdo? Pero este también lleva su refuerzo, esta carrocería, pero no es suficiente. Tendremos que ponerle más refuerzo, y aquí podéis ver que se ha rajado. No es mucho, pero tiene una raja donde no tenía refuerzo además, así que iremos con ello y lo tendremos listo. Ahora os dejo con algunas imágenes de las locuras que hemos hecho hoy. Espero que os gusten, que disfrutéis. Y bueno, Y nada, y hasta la próxima, que hablaremos de otras cosas un poquito más técnicas, pero hoy tocaba simplemente esto. Deciros que os recomiendo muy así, tanto los HSP como el Cobra. Yo sigo utilizando mi Cobra, sigue aguantando, no me ha dado problemas de ningún tipo, sigue aguantando perfectamente. Vamos a abrirlo para que se vea. Quítale la pincha de atrás. Quitamos la carrocería, como podéis ver, la carrocería está reforzada, pero sigue intacta, sigue siendo la primera carrocería. y le cambiaste el motor. Y el interior, pues fijaros cómo está, con hierba, con suciedad, con todo un poco. Lo que me ha extrañado es que tu coche se ha ensuciado muchísimo más que los nuestros. Sí, bueno, se ensucia, entra bastante suciedad, sí, pero es lo que hay. Así que nada, hasta la próxima. Os dejamos con una escena de cómo hemos llenado el coche así, y a seguir disfrutando del Y coche. bueno, espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, suscribiros, activar la campanita y bueno, un saludito y hasta la próxima. Adiós. ¡Adiós! Venga, tú también. ¡Adiós, Carten! A ver, esto estamos haciendo una... A ver, dime. A ver, estábamos haciendo una carrera, pero he decidido cambiarlo a distintas pruebas. Como ya hemos hecho la prueba de la carrera, ahora toca la prueba de driftear. Ahora Y se coge- le gasta la batería. Claro, nosotros acá... Mira, ese es mi coche, mirad lo que ha hecho con el suyo, mirad. Amortiguador en los platos, el carrocería, mira. Este es el mío. Mira lo que ha hecho. Solo se ha salido de aquí, ¿vale? La bola de aquí, el palier y el link de dirección. Cobra está un poco contra el árbol. Es un poquito más a la derecha, contra el muro. ¡Ten cuidado! ¡Voy en cabeza! Y Basa, ten cuidado, por fin. Me da miedo. Que he visto la leche que la he metido contra el muro y me da miedo. Ah, sí que quieres. No, justo no. ¿Quieres pelear de driftear? No sé si lo... Chavales, se nos ha salido la dirección de Wolverine. El mismo que a mí, que está aquí. El mismo palito. Este palito.
es la dirección que va aquí, en el coche, y se nos ha salido. Pero ya lo hemos vuelto a colocar y ahora están a tope los Wolverine. Al Wolverine vamos a grabarlo de cerca, al Cobra. Se ha metido una buena leche el Cobra. El Cobra está a 3S, el Wolverine a 2S. 2S, 3S. O sea, cada 5S. Vamos a intentar. Así que, como yo soy el cámara, vale, ahora mismo voy a hacer una cosa que va a ser, vamos a ponernos ahí los tres, yo, los coches, ¿vale? Vamos a correr, vamos a hacer, corremos desde ahí, damos una vuelta en el árbol, venimos, pasamos por los naranjas y así todo el rato. 5 vueltas así. Y voy a probar si consigo llegar el primero para demostrar que son mejores las personas que esos coches. Y el del Wolverine no estoy hablando del último que quede. Bueno, vamos a hacer la carrera ahora mismo. A ver, nos vamos a colocar aquí mismo, ¿vale? Y vamos a correr. Wolverine, por favor, ponte aquí. Cobra, por favor, ponte aquí. Muchas gracias. ¿Vale? Por favor. Cada uno se va a poner en 2 cuadraditos, que este es uno y este es el otro. A ver, lo limpio un poquito. Y vamos a correr. ¡Preparados! Tocar los coches. ¡Preparados! ¿Listos? ¡Ya vamos! Hay que dar una vuelta a este árbol, ¿vale? Y salir pitando. Bueno, ahora toca la despedida de YouTubers. Esto ha sido todo en Red para Todo. Adiós, buenas noches. Activar la campanita, suscribiros y activar un buen like. Adiós.